Aquí atrás tenía la leñera y el gallinero de mi gallina. Y cuando llegué el fuego estaba aquí inflamado, toda la leñera aquí ya venía aquí en esta parte. Puro carbón, mal techo, se quemó todo, era de pizarreño. Y acá atrás tenía el baño, un baño Paso Negro. Se quemó todo esto para acá. Hasta una carretilla tenía y se me caldeó un poco. Estos son nativos también. Tesoro de Dios, guayecito. De los que yo adoro y cuido. Mire, todo este nativo chico, maquisito, se murieron con el fuego. No es que los pinos están al pie del nativo, encima, incluso para allá hay unos pinos al medio del nativo. Salían cangrejos aquí antiguamente, había un lumanto aquí, luma, canelo, todo eso se perdió ahora con este incendio y por la culpa de estas muros de eucalipto que plantó la empresa. No es como quedó todo el quilanto que tenía vivo aquí como vegetación, todo quemado, seco. Los pobres pajaritos no les queda comida aquí en estas áreas cuando se quema. Se tienen que ir los que se escapan. Y muchos también se quemarán. Llegó el fuego a la misma casa y se inflamó completa. Esas son las circunstancias de los terribles incendios producido por previo de la empresa forestal Arauco. Incendiado una y otra vez, llamas del despojo. Que patrones y empresarios con balas y ley de sangre y de fuego quemaron los cerros. El hombre en Chile es también, como en muchas otras partes del mundo, un agente destructor de los recursos naturales y particularmente del bosque. ¿Y cuál es la conducta del chileno frente a eso? La conducta del chileno, yo diría del hombre blanco, desde que llegó a Chile, ha sido fundamentalmente de destruir. En el siglo XIX, mediante la ocupación militar y la guerra, el Estado de Chile llevó una política de represión contra el pueblo mapuche y quema del bosque nativo para permitir el establecimiento de colonos al sur de Chile, expulsando a pueblos originarios y campesinos. Se estima que hacia el año 1500 los bosques nativos valdivianos cubrían 11,3 millones de hectáreas, cifra que disminuyó en el 2007 a 5,8 millones de hectáreas, destruyéndose más de la mitad del área original de bosques en esta ecorregión, un área que abarca desde el Maule hasta Chiloé aproximadamente. Esta zona ha sido reemplazada por monocultivos, primero agrícolas y luego forestales.
Actualmente, los incendios forestales son una amenaza creciente en todo el mundo, especialmente con el cambio climático, en los lugares donde se pronostica que aumenten las temperaturas y disminuyan las lluvias, como en la zona centro-sur de Chile. En la cordillera de la Costa y Nahuelbuta son particularmente devastadores los incendios de plantaciones comerciales de pino y eucalipto. Una mezcla explosiva ocurre cuando se combinan olas de calor, fuertes vientos, poca humedad, sequedad del suelo y monocultivos de pino y eucalipto. Estas plantaciones de crecimiento rápido son altamente consumidoras de agua. También presentan alta densidad de árboles y tienen una estructura homogénea o uniforme con mucho combustible. Además, las plantaciones producen resinas y otros hidrocarburos volátiles altamente inflamables. Esta combinación de factores es lo que hace que un simple foco, ya sea intencional o accidental, pueda convertirse en un incendio incontrolable. Las plantaciones forestales se encuentran distribuidas homogéneamente por el territorio y además se componen de especies de rápido crecimiento, especies exóticas que son altamente inflamables. Entonces la distribución homogénea de este combustible en el espacio y además la inflamabilidad de estas especies implica un rápido avance del incendio y un complejo control. Pinos son de Norteamérica, eucaliptos son de Australia. Y en esos dos lugares, ¿verdad?, del mundo, cada cierto tiempo hay incendios, ¿ya? Y las especies conviven con esos incendios cada cierto tiempo y la vegetación se regenera después de esos incendios. Entonces los pinos germinan rápidamente después de los incendios y los eucaliptos rebrotan rápidamente después de los incendios. Y a su vez, estas dos especies tienen alcoholes y aceites que son inflamables, entonces promueven la expansión más rápida de los incendios que las especies nativas. En el caso del eucaliptus, sobre todo cuando son más viejos los árboles, tiene una corteza, ¿no?, que se desprende. Y cuando hay viento, esa corteza funciona como una especie de ladera que lleva el fuego desde el suelo hacia las copas y además los fragmentos pueden mover con el viento estableciendo focos nuevos, ¿no? Tienen muchas ramas que son muy secas, una densidad de ramas muy grande en el árbol y son muy altas, ¿no es cierto? Entonces el fuego, si hay mucho material seco en el suelo, el fuego propaga de un nivel de ramas a otro. En inglés se llama ladder fire. Un paper que publicaron unos colegas de acá de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, contabilizaron 518.000 hectáreas totales quemadas en el 2017, según lo oficial, 518.000. De eso más o menos la mitad eran plantaciones forestales y la mitad eran bosque nativo, renoval, pastizal, había de todo, ¿cierto? Pero se dieron cuenta que en realidad las zonas forestales eran las calcinadas completamente. Y las zonas, digamos, donde había bosque nativo, se había, digamos, quemado parcialmente. ¿Por qué? Porque había mayor humedad. Bueno, las plantaciones forestales está demostrado que son elementos que catalizan los incendios a propósito del monocultivo, ¿no es cierto?, que arrasa de manera rápida y una cantidad importante de hectáreas y los fuegos adquieren entonces una magnitud de proporciones que si fueran bosque nativo no sería de la misma forma. Claramente, eso está súper estudiado. Hasta los años 2000, la mayor cobertura que se quemaba anualmente eran los bosques nativos. Pero posterior a eso empiezan a ser las plantaciones forestales las que tienen una mayor proporción de área quemada anual. Y eso se ha mantenido, digamos, en el tiempo, más que ser un proceso que va variando entre bosques nativos o matorrales y plantaciones. Desde los años 2000 a esta parte ya ha sido una constante en donde las plantaciones forestales son la superficie que más se quema en Chile. Otro tema interesante e importantísimo que tiene que ver con el fuego es la amenaza a las zonas urbanas. Ya hemos visto por varios años quemarse zonas de Valparaíso, ¿cierto? Santa Olga. Este año, de hecho, tuvimos aquí cerquita, ¿cierto?, la parte de Valle Nonguén, ¿cierto?, amenazando las ciudades. Las ciudades como, por ejemplo, como Curanilahue también se han visto amenazadas, digamos, por los incendios. Estamos obviamente preocupados porque esta zona es... Bueno, hay alto riesgo de incendio a causa de los pinos, es todo de Arauco, para tú donde gires en la cabeza son plantaciones, no dejan crecer a la comunidad.
porque ¿cómo van a crecer si en todas partes hay pinos? En todas partes hay pinos. Nosotros tenemos incendios forestales todos los veranos, incendios que muchas veces llegan a las casas. ¿Por qué? Porque las plantaciones forestales colindan con las casas, es decir, los límites de la ciudad y de las plantaciones forestales son difusos o muchas veces no existen, no están las distancias, por lo tanto, un incendio en una plantación forestal va a afectar directamente a una población. En los últimos 50 años, estos monocultivos han reemplazado tierras agrícolas, bosques nativos y humedales, los que han sido reducidos a parches. Esto ha provocado impactos como reducción drástica de la biodiversidad, tanto de plantas como de organismos acuáticos, pérdida de suelos y erosión, escasez hídrica e impacto negativo en la calidad del agua. Todos factores que aumentan el empobrecimiento de las comunidades. Un estudio del 2017 determinó que la cordillera de Nahuelbuta, en las regiones del Biobío y la Araucanía, entre 1986 y 2011 tuvo una pérdida de bosque nativo del 33%, mientras las plantaciones forestales aumentaron un 150%. Una serie de estudios recientes han determinado que mientras más plantaciones forestales de pino y eucalipto hay en una cuenca, más disminuye la disponibilidad de agua. La combinación de todos estos factores hace que los paisajes dominados por plantaciones tengan el más alto riesgo de incendios devastadores. Una tierra que está reseca, prácticamente cada vez se está quedando sin vida, humedad, las partes bajas que las personas cultivan leguminosas, cultivan porotos, ya no tienen cómo regar su huerta porque ya no hay agua. Las napas subterráneas cada vez se están yendo más abajo. Incluso las punteras en esta zona, incluso punteras que no tienen agua, que a los 12 metros no hay agua que anteriormente había y ahora a los 12 metros el agua se secó. Que las forestales nunca respetaron los 100 metros, ustedes ven que casi plantaban dentro de los menocos, ¿ya? No respetaron nunca ningún tipo de ley aquí, y esto era todo pinos, son los pinos eucaliptos que tenían seco, estos menocos. Nosotros nos hemos dado cuenta que cada vez que hay plantaciones de pino eucaliptus cerca de la ribera o cerca de las nacientes de agua, estas disminuyen y cada año disminuyen más. La estrecha relación que hay entre la industria forestal o las plantaciones, los monocultivos, con la escasez hídrica. El pino, el eucaliptus, que son especies de crecimiento muy rápido y que por lo tanto sus requerimientos de agua, de nutrientes también son mayores. Imagínense, toda una pradera llena ahora de eucalipto, tomando agua a esa taza, lo que nosotros hacemos es que la esponja se reduce. Y como esta esponja baja en el suelo, ya no alcanzan a salir las vertientes, porque esta esponja era la que alimentaba las vertientes. Se producen efectos como la sequía en Florida o en la cordillera de la costa. Es decir, que esté seco, por un lado, no permite combatir el incendio, pero a la vez hace al territorio más proclive al incendio. Cuando un incendio forestal supera las 10.000 hectáreas, se les llama mega incendio. Estas tormentas de fuego pueden llegar a modificar las condiciones meteorológicas locales y arrasar con vegetación nativa zonas pobladas rurales y urbanas. Estos incendios liberan grandes cantidades de gases invernadero a la atmósfera y contaminan extensas zonas. El material particulado fino y las micropartículas de alquitrán generan grave daño a la salud respiratoria de voluntarios y población afectada. Tan solo entre el 2010 y 2018 se registraron 16 megaincendios que quemaron 444.000 hectáreas. Esto equivale a casi 1 millón de canchas de fútbol profesional reducidas a cenizas. Los más devastadores fueron en el verano del 2017. El megaincendio de Las Máquinas, en la cordillera de la Costa del Maule, es calificado como el más grande de la historia reciente. Nilahue y Barahona, en la región de O'Higgins, y San Antonio, en Florida, devastaron extensas zonas. Esa temporada, las cantidades emitidas de dióxido de carbono alcanzaron unas 100 millones de toneladas, que equivalen a 23 años de todas las emisiones de vehículos livianos de pasajeros en la región metropolitana de Santiago en el 2017.
Ya. Monita, monita. Aquí está la monita. Hace como unos 3 meses atrás. Ya, y nos la dieron desde Concepción. Y ella tiene sus rasgos así y su carita porque se quemó en el incendio de Cayumanque, en Quillón. Y llegó aquí, bueno, aquí ha estado bastante bien con nosotros. No sale mucho, pero es una perrita cariñosa, muy, muy querida. Entonces la situación era caótica. Era caótica, no se veía, digamos, mucho control de la situación. Y si la amenaza se veía como demasiado grande, y además que a esa altura ya el incendio ya era un mega incendio. De hecho, en esa oportunidad, aquí se quemó la mitad de la superficie de la comuna, que son 60.000 hectáreas, más o menos la mitad de la superficie se quemó. No hay sistema de control, y yo te lo digo porque yo trabajé en el tema, no hay sistema de control posible. O sea, en el fondo, cuando ya es un mega incendio, tú tienes que rogar para que en algún espacio, digamos, el incendio prácticamente se detenga solo, ¿ya? Y eso fue lo que ocurrió en el 2017, o sea, estaban las autoridades absolutamente superados. Y por una cuestión de economía eliminaron a toda la gente, entonces ellos vienen, ponen el combustible y después como solución traen el control de incendio, que en el fondo es como traer el extintor. O sea, claro, dicen tenemos helicópteros, tenemos aviones, tenemos esto otro, pero resulta que ellos están poniendo el combustible. O sea, nosotros ponemos el riesgo, asumimos la externalidad negativa, y ellos simplemente van a apagar los fuegos que a ellos les interesan, porque es para que no se quemen sus plantaciones. Bueno, a nosotros los afectó mucho el incendio, los bosques fueron todos quemados y nosotros recolectábamos lo que era el hongo, el maqui, rosa mosqueta, la mora y eso cuesta para que vuelva a brotar. Yo fui uno de los afectados del incendio que prácticamente este campo lo destruyó por completo, no perdonó nada, ni animales, nada. Prácticamente dejó una destrucción total en la flora y la fauna también. En la dictadura militar en Chile, cuando se instauró el modelo neoliberal, empresas forestales como CMPC y Arauco adquirieron extensos terrenos en Nahuelbuta, terrenos que fueron arrebatados a familias mapuches y campesinas, las que fueron víctimas de desplazamiento forzado por el régimen para la instauración de este negocio. Vengo nacido de una tierra muerta, donde el monocultivo infecta cada pedazo de suelo. Porque desde el principio de dictadura trajeron toda esta basura de plantas pa' puro lucrar. Estoy agradecido con todos los socios, herederos de que pertenecen al Fondo de Mundo Nuevo, porque estamos reclamando lo que es justo y verdadero. No como Bosque Arauco que viene a mentir, si esta es la verdad. Ellos fueron a inscribir a bienes nacionales, pero con mentiras. Va a mostrar el carnet de cerquita igual. Espéreme. Tiene 2. ¿Qué si yo tengo? Mire.
Aquí ando trayendo 2 carneses míos, ando trayendo el carnet de mi padre, ando trayendo el rol de mi madre. ¡Uy, las manos, oiga! Para agarrar el billete, ahí se quedó. Aquí está el mono, oiga, es el mismo y no es el mismo. Mi nombre completo es Andrés Maldonado Bastía. Nacido en Mundo Nuevo, criado en Mundo Nuevo, laborando en Mundo Nuevo. ¿Ah? Tengo mi carnet de cuando era joven en Mundo Nuevo. Así que nadie puede desconocerme que yo no fui de joven aquí en este fondo. Y por eso es que lucho y peleo por él. Y no por mí, sino que por todos los socios de la cooperativa. Los recuerdos que yo tengo de vivir aquí en este fondo era muy bonito. Era muy bonito porque en este fondo había bosque chileno. Había de todo lo que puede haber en un campo, que eran los frutos. Mi papá tenía media hectárea de árboles frutales y ya estaban dando frutas y nosotros comíamos, y lo otro que había era el maqui, la mutilla, los chupones, las nalcas. Era una vida libre, pues. Nadie lo impedía, pero después que llegó Forestal andábamos con miedo que los carabineros los pillaran y todo. Sí. Le teníamos terror a las fuerzas públicas. Fui nacido y criado en este fondo y me fui a los 18 años. ¿A dónde se fue? Forestal me sacó de aquí porque ellos, como eran reyes y señores, llegaron y dijeron ya hasta hoy día nomás, le dijeron a mi papá y le quitaron su tierra y tuvimos que partirnos. Llegó el golpe del Estado, cuando lo hizo Pinochet. Y al poco tiempo, después, vino una orden de Forestal, llegaron milicos, llegaron carabineros, todo, y citaron a la gente y le dijeron que tenían que desalojar el fondo. Como vino el golpe de Estado, nos tomaron como terroristas, como comunistas. Mundo Nuevo, por eso lo humillaron, que teníamos que reconocer a los terceros que nunca habían sido dueños, que le entregaran a la Forestal. Si no le reconocíamos al otro que ellos eran los dueños, nos iban a venir a buscar los milicos, o sea, una amenaza pero cruel. Como se dice, entre lágrimas, triste la gente, toda. Y llegó al poco tiempo que mandaron cuadrillas a rozar. Rozar, decimos nosotros, una tala, pero hicieron una tala general que ni siquiera respetaron las aguas. Talaron completo, roble de este gruesor, los botaron todos. Daba una pena cuando se quemó. Y Forestal, ¿no es cierto?, quemó esta misma parte aquí para abajo. Lo primero que se rozó fue más o menos de este aquí para abajo, para allá, para la Junta y los ríos para abajo. Entonces ellos quemaron todo lo que era aquí, le pusieron fuego el día que quisieron, ¿no? Cuando ya era el tiempo, las quemas le pusieron que los pobres animalitos, oiga, algunos escaparon y otros no. Forestal Arauco explotó, echó abajo todo el bosque nativo y le prendió fuego para que quedara libre para poder ellos plantar los pinos. Y más encima le quemó las casas a varios campesinos, le quemó las casas incluyendo a mi papá. La casa se llama. Se quemó el trigo, se quemaron las papas, todo se quemó. Se quemaron los documentos, todo. Y así con esas intenciones echaron fuera a toda la gente, Quemaron casas. Pero una vez llegó la Forestal, ahí se fue todo abajo, ahí fue la embarrada. Porque ellos, principalmente los quemaron las casas. Y después ya lo siguieron dando duro, pues quitándolo lo que a nosotros nos pertenecía. Y quemaron y después plantaron.
Nosotros estábamos en la casa cuando llegaron los momios a incendiarnos para quitarnos las tierras. Así como los campesinos de Mundo Nuevo, comunidades mapuches alegan la usurpación de sus tierras por empresas forestales. En el sector de Yani, comuna de Arauco, el LOF Ralicura acusa que también mediante el fuego fueron despojados de sus tierras ancestrales. Crié ahí, nací ahí. ¿Y dónde pasamos ahí? Ahí, crié todo. Mi mamá fueron criados y nacidos. La abuela mía es doña Carmen Huanchumán. Es de los otros, no es forestal. El forestal le entró a quitar la tierra. Nosotros tenemos los recibos, tenemos la escritura, tenemos todo. El forestal no tiene ni una cosa. Yo me acuerdo que íbamos con una tía, íbamos a buscar unos canastos de botilla. Ahora, y lo quedaron todos los forestales. Lo rozaron, la quemaron. Aquí igual también salió. Avellano, hay para allá, hay unas manchas. Todas la quemaron. Para plantar, pues. Y lo plantaron. Este negocio es liderado por dos empresas, Arauco, del grupo Angelini, y CMPC, del grupo Mate. Ambas empresas fueron ampliamente subsidiadas por el Estado desde la dictadura militar a través del DL 701, pasando por los gobiernos de la Concertación y la derecha, con vigencia hasta el 2015. En Chile poseen plantas de celulosa, papeleras, viveros, aserraderos e incluso centros culturales y de educación. Empresa CMPC declara poseer 1.048.182 hectáreas repartidas en Chile, Argentina y Brasil. Empresa Arauco declara poseer 1.708.802 hectáreas de patrimonio forestal repartidas entre Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Nosotros este año invertimos del orden de los 25 o 26 millones de dólares en equipamiento para control de incendios. Y la industria en su conjunto invierte más de 50 millones de dólares por temporada en el control de los incendios. Nosotros este año tenemos del orden de 22 aeronaves operativas para control de incendios. El 2017 efectivamente fue un incendio de características enormes, producido, aparte de por el vandalismo, porque por condiciones meteorológicas que eran particularmente propensas para un incendio. Otro gran problema que tiene el país en tema de incendio es la cantidad de vegetación. Y ahí estamos trabajando en lo que nosotros llamamos la silvicultura preventiva, y que consiste en eliminar la vegetación o desechos que hay en algunos sectores, en las interfaces y los barrios de ocurrencia, o disminuir la vegetación. Cosa que cuando ocurre un incendio no avance y no provoque daño. Nosotros lo llamamos, algunas empresas asociadas a nosotros lo llaman cinturones de protección, otros lo llaman anillos de protección. Y eso consiste en a orillas de camino o a orillas de interfase, se hace un anillo libre de vegetación. La compañía que yo represento, Arauco, tiene sus títulos conformes y no cometimos ningún acto irregular, indebido, ni de abuso, nada. Existe un problema un poco más de atrás, por lo que yo entiendo que más bien más que yo hablar de Mundo Nuevo en ese aspecto deberían hablar los propios vecinos, ¿no es cierto?, que indican que esos títulos habían sido despojados, como te digo, por un problema que hubo con el servicio de salud de la época. Que cuando tú me preguntas, la comunidad ha anunciado quemas para favorecer este despojo, me gustaría saber día, hora, nombre, apellido, persona, porque la verdad es que, y esto quiero ser súper claro, Arauco y todo el personal que trabaja para Arauco no genera esas acciones. El principal problema nuestro es el vandalismo. Entonces tú necesitas primero controlar ese vandalismo, y para eso la labor que realizan las Fuerzas Armadas, que es básicamente una labor de inspección, ayuda, disminuye el vandalismo.
Esta familia no tendrá que pasar semanas en un albergue. Gracias a Pablo, que acaba de apagar su colilla y tirarla a la basura como corresponde. Si ves alguna conducta sospechosa o estás frente a una emergencia, denúnciala. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. El Estado y las empresas forestales apuntan a la responsabilidad individual y la criminalización en materia de incendios, sin nombrar el rol del monocultivo forestal. A su vez, los mecanismos de combate del fuego no han estado exentos de polémica. Al igual que la colusión del confort, la Fiscalía Nacional Económica aplicó multas millonarias por el denominado Cartel del Fuego, una colusión de las empresas aéreas que combaten el fuego. Brigadistas de las propias empresas forestales han sido detenidos por provocar incendios para beneficiarse económicamente. Fue lo que ocurrió el año 2020 en la comuna de Molina, en un incendio que amenazó el Parque Nacional Radal Siete Tazas. Por increíble que parezca, una emergencia que habría sido iniciada por brigadistas forestales privados. Todos los integrantes de la brigada Charlie 5 de la empresa Rupanco, que prestaba servicios al administrador de un predio forestal, fueron detenidos luego que se comprobara que iniciaron fuego en el bosque que estaba bajo su cuidado. No lanzaron los aviones a tiempo sobre los helicópteros. Esperaron, hasta que se quemara todo. Oye, no había nadie de la forestal, nadie. Y aquí tiene que saberse la verdad. Aquí necesitamos la verdad. Los dueños, los previos de acá, los logatarios, la gente que anda con chalaila, que anda trabajando ahí, que dieran estar los de los corbatas y cuellos, dieran estar trabajando y no mandando, no ocultando la verdad en Chile, porque han ocultado la verdad a todos lo han ocultado la verdad. Necesitamos la verdad. Yo te digo, aquí hay mujeres, niños que han trabajado y la forestal ha tapado porque la forestal no ha dejado subir a la gente indicada. Entonces, son los grandes los que mandan, son los dueños del bosque. Aquí ha muerto de todo, digámoslo así, la fauna ha muerto, pero nadie hace nada. No es por mí, es por las generaciones que vienen, por las generaciones que hay acá arriba. Oye, ellos son como mi parte de mi familia, esa es mi vida acá arriba. No me quiero ir nunca de acá, pero tengo pena. Mis lágrimas son de pena, de mucha pena. No hay que seguir permitiendo estas alfombras de pino o alfombras de eucalipto que lo único que hacen para la época de los incendios es ser bombas de combustible. Primero, hacer cumplir lo mínimo que es lo legal. Las distancias que plantea la ley, que son miserables, pero que son mínimas para que pueda habitar el ser humano en sus ciudades o en sus pueblos, con distancia hacia las forestales, pero también ir cada vez aumentando más estas distancias. Es decir, si hoy día hay 40 metros, nosotros queremos 100 metros, 200 metros, hacer retroceder las plantaciones forestales. Y no porque no queramos las plantaciones forestales porque sí, sino porque el retroceso de las plantaciones forestales significa aumento de la vida nativa y también aumento de la calidad de vida de las personas. Esta idea de la restauración ecológica, ¿cierto?, de restaurar el bosque nativo, yo creo que es la principal, digamos, propuesta, digamos, para que vuelva el agua. ¿Por qué? Porque se entiende, donde hay un bosque nativo hay mayor humedad, ¿cierto?, hay mayor, digamos, densidad ecosistémica, ¿cierto?, y esto evidentemente mantiene, la mantención de la humedad revive, digamos, los acuíferos y sobre todo las aguas subterráneas. Tenemos, por ejemplo, tenemos el guaye, tenemos el maqui, tenemos el laurel, quillay, tenemos una variedad de árboles nativos que volvieron a brotar por sí solos cuando ya desapareció el pino en este espacio y han volvido a brotar también la agua. Nuestra lucha es por mantener el feyentún en nuestro territorio, pero también proyectar la vida, no solamente mapuche, sino proyectar la vida humana, todos los seres vivos que son parte de este Gualmapu, de esta tierra. Regular la actividad forestal. O sea, no es posible, digamos, que sigan con esquemas de manejo que no se condicen con las zonas de secano donde vivimos, que sigan plantando a altas densidades, que sigan plantando paños continuos. O sea, tiene que haber una regulación, sea municipal o sea nacional, pero tiene que haber una regulación de manera que las plantaciones dejen de ser una amenaza para las personas que vivimos en el territorio. O sea, aquí lo que sí tiene que haber es un cambio de paradigma, un cambio de sistema donde esté centrado
en el medio ambiente y en las personas como eje fundamental. Aspectos mínimos a tener en cuenta al momento de discutir cómo queremos una constitución. Aspectos mínimos como que esta nueva constitución esté centrada en las personas, ¿cierto? Esté centrada en el bienestar, en la equidad social, en la protección del medio ambiente. Claro, de hecho hoy en día en la región del Biobío, en datos oficiales, hay cerca de 3.000 puestos de empleo que están generados solo por la recolección de frutos del bosque. Y estos 3.000 puestos de empleo, cerca del 90% son empleo femenino. La empresa forestal no tiene empleo para mujeres, a diferencia que el bosque nativo sí da empleo para mujeres. Que nosotros creamos que, ejemplo, acá se rodee bosque nativo, no solo va a ser para áreas verdes, sino también va a ser para que podamos hacer uso de estos productos y podamos tener otra entrada de dinero y otra forma de hacer economía que no dependa de destruir nuestro hábitat. Considerando que acá hay muchos pequeños propietarios que no quieren seguir con el tema del monocultivo, debería haber una política de apoyo por parte del Estado para poder como recuperar la cobertura, digamos, de esos terrenos que se quemaron, pero con otras especies, digamos, y sobre todo con especies nativas. Hasta aquí, ¿cuántos años hemos estado luchando? Más de 45 años estamos en esto y nunca nos ha querido la justicia escucharnos y hacernos justicia. Pero ahora es el tiempo para que se nos haga justicia. Por eso nosotros pedimos justicia para Mundo Nuevo. ¡Fuera Forestal Arauco! ¡Fuera Forestal Arauco! ¡Fuera de nuestras tierras! ¡Queremos justicia! ¡Queremos! Un territorio incendiado una y otra vez, llamas del despojo. Que patrones y empresarios con balas y ley de sangre y de fuego quemaron los cerros. Presa, culpa del desarrollo y la plata ¿dónde va? Proyecto Mapa, triplicará su caca. Tuvo el Raike Arauco y toda la franja se levanta con guiño y dignidad, con chaqueta o con la manta. Raíces de nativos son la vida que nos falta y está ahí claro que han hecho ver al bueno como al malo. Pasa el tren con celulosa, los camiones llenos de palo. Secan los ríos que descaro, no hay respeto a la ancestral.